Hola, Dios les bendiga. Yo soy Oliva Polanco y es un placer estar con ustedes nueva vez por acá, agradeciendo a Dios la hermosa oportunidad y el privilegio merecido que me da de compartir hoy nuevamente nuestras acostumbradas reflexiones con cada uno de ustedes que está del otro lado de la pantalla. Gracias por estar aquí y por compartir con nosotros esto que es la palabra de Dios, pidiéndole a Dios que esté guiando y dirigiendo todo y que nos permita eh, representar bien su nombre y hablar la palabra eh, sin adulterarla y sin cambiarla y sin añadirle nada, porque la palabra en sí ya está completa y ella sola es la que hace la obra de transformación en las mentes y en los corazones, ¿verdad? Nada, hoy, como les dije, les traigo una reflexión más. Hoy yo soy alguien que le gusta hacer introspección y meditar mucho en lo que está pasando en el mundo, en lo que veo que pasa diariamente y compararlo con la Biblia y con lo que nos dice la Biblia y pensar en lo que pensaría el Señor, ¿verdad? Entonces he estado pensando últimamente en la juventud. eh, muchos somos, Muchas somos madres, muchos somos padres y vemos como nuestros hijos van tan deprisa, van como queriéndose llevar el mundo por delante, como queriendo vivir la vida de un año en unos días o en unos meses y que va muy rápido realmente. Y cuando uno va muy rápido en la vida, generalmente deja de vivir cosas o vive cosas aceleradas o le pasan cosas que quizás uno no quiere que le pasen. Entonces yo he estado meditando en eso y últimamente he escuchado mucho, no solamente de jóvenes, sino de personas adultas que conocen a Dios, que le han aconsejado sobre algo y no escuchan consejo y le ha pasado algo que los ha llevado a la muerte. Madres que han aconsejado a sus hijos, no hagas esto, no hagas lo otro, y no le hacen caso. Yo misma tengo hijos, los hijos no hacen caso. Entonces, a veces ellos no entienden que uno ha vivido más y que uno lo que quiere es que no le pase lo que uno a veces ve que le puede pasar. Y quise hoy hablar un poco sobre eso. En mi país hay un alto índice de muertes por accidentes de tránsito y últimamente han sido muchos los jóvenes. Mayormente han sido jóvenes que se han muerto por accidentes de tránsito. Eh, es una pena, ¿verdad? Muchos que conocen algunos que conocen a Cristo, otros no. Yo creo mucho en la soberanía de Dios, pero también yo creo que debemos de vivir una vida con sabiduría y prudencia y haciendo algo que no acostumbramos a hacer, que cada cosa que vamos a hacer, por pequeña que sea, tenemos que ponerla en las manos de Dios y pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dirija y nos guíe. Y muchas veces salimos de nuestras casas sin pedirle a Dios que nos cuide y nos proteja, ¿verdad? De todo peligro. Entonces, tenemos que poner a Dios más en el centro de nuestras vidas. Y de eso quiero hablar hoy. Quiero hablar de cómo puede un joven cristiano vivir en este mundo tan convulso y tan agitado y tan cambiante que tenemos ahora. Eh, de eso quiero hablar hoy realmente. De eso quiero estar hablando hoy, de cómo vivir en el mundo, en este mundo que vivimos tan agitado. Dice que la única manera de que un joven puede vivir en este mundo tan convulso y agitado es mantenerse firme en la verdad. ¿Cuál es la verdad? De nosotros los cristianos, la Biblia, la palabra de Dios. Discernir las influencias del entorno, las personas que les rodean, que te está influyendo en tu entorno, con quien te relacionas, con quien te mueve. Y depender diariamente, lo que les decía ahorita, depender diariamente de la guía divina. Eso es básico para vivir en este mundo sin resbalar, sin contaminarnos y sin caernos. Esto requiere proteger sus mentes y corazones, edificando sus decisiones sobre bases sólidas y actuando con sabiduría. ¿Sabiduría de dónde? ¿Terrenal? No, la sabiduría que Dios nos da, la sabiduría del cielo. Hoy nuestro versículo principal es el prudente ve el peligro y lo evita, y el incauto sigue adelante y sufre las consecuencias. Eso es Proverbios 23:3. El prudente ve el peligro
y lo evita. Y el incauto sigue adelante y sufre las consecuencias. Proverbio 23:3. Ese es nuestro versículo principal. Y tenemos un versículo más para enriquecer este versículo de apoyo, que dice: por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque estamos en tiempos malos. Eso es Efesios 5, del 5 del 5 al 16. Eso es un breve resumen de Efesios 5, del 5 al 16. Entonces nos llaman a vivir aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Lo que le decía al principio cuando les hablaba de que estamos viviendo tiempos muy difíciles y a veces nuestros jóvenes no se percatan de eso por ir a prisa, por pensar que todos lo saben. Mi madre decía un dicho que es popular aquí mucho cuando nosotros éramos más o menos pequeños. Decía: el que se lleva de consejo muere de viejo. La Biblia en Proverbios lo dice más o menos parecido. Entonces ahora no es el tiempo del consejo. Ahora la juventud y muchas personas prefieren evitar el consejo, y el consejo nos evita muchos dolores y muchos tropiezos. La protección de la mente para nuestros jóvenes es que, así como el prudente ve la tormenta y busca refugio, un joven debe identificar qué contenidos en redes sociales o amistades le alejan de quién, de Dios, decidiendo apartarse de las personas y del entorno que le aleja de Dios. Esto es un consejo sabio y de asegurarse de andar con Dios y según la voluntad y el propósito de Dios. Entonces, eso es un consejo para los jóvenes de ahora. Dice: elecciones intencionales. Intencionales es de intención. Yo decido elegir eso. Eso es lo que significa que hacemos elecciones intencionales. Dice que en lugar de seguir la corriente o la presión social, cada decisión diaria, carrera, relaciones, pasatiempos, debe de ser evaluada preguntándose: ¿me acerca esto a mi propósito en Cristo? O sea, sabemos que Dios tiene un propósito para cada persona. Cuando vayas a tomar una decisión, joven, tú le preguntarle a Dios, cada decisión que vayas a tomar de carrera, de relaciones, de pasatiempos, tú debes de evaluar eso preguntándote: ¿esto me aleja de Cristo o me acerca al propósito que Cristo tiene para mi vida? Eso es algo que debemos preguntarle todos en general, y especialmente los jóvenes, que es de los que estoy hablando hoy. Consumo de la palabra, la parte central de un cristiano. Sin consumo de la palabra no hay vida cristiana. Dedicar tiempo a la lectura bíblica y a la oración diaria es la principal forma de mantener el aceite espiritual lleno, permitiendo discernir entre lo bueno y lo engañoso del mundo. La oración, como les decía ahorita, y la lectura de la palabra va a mantener a nuestros jóvenes lejos del mundo, lejos del pecado, lejos de los peligros y lejos de los espantos, porque también hay muchos espantos, y de las tentaciones. Entonces, debemos recordar, los jóvenes deben de recordar eso hoy y siempre, que todas las decisiones que van a tomar y todo lo que van a hacer, hay que ir delante del Señor en oración y pedirle dirección, y no salir de sus casas sin orar sin cesar, en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. Cada decisión que van a tomar, ya sea de pasatiempo, de trabajo, de carrera profesional, de ocio, lo que sea, tú tienes que preguntarte: ¿esto me lleva más cerca del propósito que Dios tiene para mi vida o me aleja del propósito que Dios tiene para mi vida? Entonces, tener eso pendiente. Como siempre les tengo una frase sobre el tema. Hoy encontré una frase muy, muy interesante para los jóvenes. Es de Dietrich Bonhoeffer. Perdón la traducción, tuve que buscar la traducción porque eso es un apellido alemán. Es de Dietrich Bonhoeffer.
y dice así la frase: la prudencia y la obediencia no están libres, no restan libertad, sino que son el escudo que protege a los jóvenes, la prudencia y la obediencia, perdón, no restan libertad, sino que son el escudo que protege a los jóvenes de las cadenas de las malas decisiones. Las escrituras y las enseñanzas a menudo recuerdan que para vivir con sabiduría es fundamental refugiar los pensamientos en principios sólidos y apartarse de las trampas del orgullo y de la impaciencia. Dos cosas que manejan las vidas de los jóvenes de estos tiempos: el orgullo y la impaciencia. Y debo recordarle nuevamente a los jóvenes que las escrituras y enseñanzas a menudo recuerdan que para vivir con sabiduría es fundamental refugiar los pensamientos en principios sólidos y apartarse de las trampas del orgullo y la impaciencia. Oremos por nuestros jóvenes para que Dios aparte de sus vidas el orgullo que no le permite escuchar los consejos y la disciplina, y la impaciencia. Tienen mucha impaciencia, van muy rápido, y la rapidez no es buena consejera, y a Dios lo encontramos en la quietud, no en la rapidez. Entonces, eso les he traído hoy. Voy a repetir nuevamente los versículos para hoy. El versículo central de hoy es: el prudente ve el peligro y lo evita, y el incauto sigue adelante y sufre las consecuencias. Oremos al Señor para que nuestros jóvenes sean prudentes y no incautos, porque así no tendrán que vivir consecuencias que ni nosotros ni ellos deseamos. Y hay otro versículo bíblico que es: por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque estamos en tiempos malos. Efesios 5:15 al 16. Entonces, oremos para que nuestros jóvenes vivan con sabiduría, con prudencia, y eviten el orgullo y la impaciencia. Y que Dios nos ayude a, como padres, orar por esas peticiones delante de Dios. Y nosotros, aunque seamos adultos, aprendamos a vivir de acuerdo a la palabra, anclados en la oración, en el estudio de la palabra, y en rumiar la palabra y aplicarla cada día a nuestras vidas, y a vivir y a tener nuestro orgullo sometido a los pies de Cristo, y a vivir con paciencia, para modelarle ese ejemplo a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Y oremos por la juventud, que como dirían, Satanás está con prisa llevándose la juventud, porque es el futuro de nuestras iglesias. Pensemos en eso. No permitamos que el enemigo se lleve a nuestros jóvenes antes de conocer a Cristo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Hace un tiempo que Dios ha estado poniendo en mi mente y en mi corazón esto, meditando en esto, y quise compartirlo con cada uno de ustedes hoy. Deseo que Dios les bendiga mucho, que les bendiga siempre, y que tengan un excelente y bendecido fin de semana. Bye bye, fue un placer.